Buenas tardes. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es tratar de analizar algunas herramientas con las que cuentan las organizaciones. Como sabemos, eh, diariamente las empresas atraviesan distintos tipos de problemas que impiden contemplar cuál es la situación general de la organización, que pueden ser desde incumplimientos por parte de los proveedores que puedan derivar en un desabastecimiento, reclamos por parte de los clientes, puede haber incumplimiento también por parte de un cliente que derive en un problema financiero, puede eh, atravesar la organización situaciones turbulentas relacionadas a litigios, a multas, ¿sí? Todo esto, como le digo, por ahí muchas veces impide que se pueda tener una relación general de toda la organización, tener una perspectiva tanto de corto y de largo plazo que permita tomar decisiones acertadas. Muchos de estos problemas también muchas veces recién aparecen cuando se hace un análisis bastante profundo, porque hay algunos que son difíciles de identificar y de individualizar. Para que todo esto no suceda, eh, es necesario realizar análisis periódicos sobre la evolución de la organización, ¿sí? Y tratar de realizar un análisis futuro para poder llegar a una hipótesis acerca de cómo podría llegar a, cómo podrían llegar a presentarse las variables dentro de un determinado horizonte temporal. Algunas de las herramientas, como les digo, con las que cuentan las organizaciones pueden ser el análisis del punto de equilibrio, el margen de seguridad o los apalancamientos. Por ahí el análisis del punto de equilibrio nosotros lo tenemos más relacionado, lo tenemos como más familiar por lo que habíamos visto en algunas materias previas, como por ejemplo las materias de economía. El punto de equilibrio es aquel en donde los ingresos que provienen de un determinado volumen de ventas se igualan con los costos de la organización. El punto de equilibrio va obviamente a indicar cuál es el nivel de operaciones que vamos a requerir para cubrir todos nuestros costos y obviamente también nos va a permitir evaluar cuál es la rentabilidad que se relaciona con cada uno de los niveles de venta. A este análisis también del punto de equilibrio por ahí lo podemos conocer como el análisis de costo, volumen y utilidad por la gráfica. Nosotros cuando graficamos el punto de equilibrio lo hacemos en relación a los costos y utilidades y en función al volumen. El primer paso acá para tratar de establecer el punto de equilibrio operativo consiste en identificar tanto ingresos como costos y obviamente no olvidarnos de nuestros conocidos costos fijos, que como sabemos son todos aquellos costos que no están relacionados al nivel de producción, al volumen de producción. Por eso vemos que es una recta horizontal que va en paralelo al volumen, al eje de las X, donde graficamos el volumen, y los costos variables, que como sabemos sí son los costos que dependen directamente del volumen de producción. En este punto, ¿sí? En el punto de equilibrio es en donde se igualan todos los costos con los ingresos, ¿sí? En ese punto, lo que nosotros conocemos como una pérdida o como un déficit pasa a ser un superávit, ¿sí? Una ganancia. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros teníamos en este punto como costos mayores a nuestros ingresos pasan a ser ingresos mayores a los costos. Muy sencillito. En ese punto de equilibrio también nosotros vamos a saber que nuestra utilidad antes de intereses y de impuestos es cero, ¿sí? Ya que la diferencia que se hace entre los ingresos, los costos, tanto fijos como variables, nos va a dar una utilidad antes de intereses y de impuestos igual a cero. En función a eso también podemos partir a encontrar una fórmula para obtener cuál es nuestra cantidad de equilibrio. Como dijimos,
en este punto en donde las utilidades antes de intereses y impuestos son cero, se da también la relación con los ingresos totales menos los costos fijos y menos los costos variables totales, ¿sí? Acá, si nosotros desarrollamos esta fórmula, vamos a ver que podemos sacar factor común de la cantidad, y como sabemos que la utilidad ante intereses y impuestos en el punto de equilibrio es cero, podemos simplemente despejar Q y obtenemos nuestra fórmula para la cantidad de equilibrio. A ver, acá esto más o menos es lo que nosotros ya conocíamos, pero lo importante es tratar de hacer un análisis acerca de cuán importante es este punto de equilibrio, ¿sí? Porque a partir de acá nosotros podemos llegar a analizar cuál es el ritmo de crecimiento de las utilidades por encima del punto de equilibrio, ¿sí? En la medida que el volumen de producción va aumentando, cómo crece la utilidad positiva, ¿sí? Utilidad positiva obviamente, nuestro superávit en la organización. Nos permite también analizar este punto de equilibrio, qué porcentaje representa dentro de la capacidad normal de producción de una organización, ¿sí? Imaginemos que una organización tiene una capacidad normal de producción de 100 unidades y el punto de equilibrio lo encontramos en las 90 unidades. Seguramente esta organización va a tener un margen de seguridad muy pequeño. Ahora vamos a hablar de lo que es el margen de seguridad también. Nos permite también analizar cuál puede ser nuestra utilidad máxima en función al volumen de actividad. Nos puede ayudar a determinar qué efecto podría llegar a tener una política de precios acerca de nuestras utilidades y obviamente cuál es el porcentaje que representan tanto los costos fijos como los costos variables dentro de la estructura de ingresos de la organización, ¿sí? También presenta algunas desventajas. Si bien nosotros vemos es un análisis bastante sencillo, como lo que podemos observar, tanto las curvas de costos como de ingresos en realidad no son curvas, son rectas, las vemos graficadas como unas rectas. Y esto nosotros sabemos que no es así, porque los costos tienen un punto de inflexión en base a la mayor productividad de los recursos que van participando en la producción. Los ingresos también los graficamos como una recta, pero esto implica la existencia de un mercado de competencia perfecta y sabemos que no hay nada más alejado de la realidad que justamente eso. Aparte de este inconveniente que presenta este análisis, sabemos que en este caso también cuando graficamos los precios permanecen constantes durante todo el análisis, ¿está? Y si el precio varía, nosotros deberíamos modificar el sistema completo, ya que el ingreso total no va a ser el mismo. Por eso vamos a tener un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Obviamente sin mencionar los efectos que esto podría llegar a tener en la demanda, en función a cómo van cambiando los precios. Los costos fijos también permanecen constantes durante todo el análisis. Vemos que en función a cómo van aumentando el volumen de producción, los costos fijos permanecen inmutables durante todo este análisis. Y bueno, esto tampoco resulta siempre de esta forma. Como nosotros sabemos, hay costos que permanecen fijos, pero hasta cierto nivel. Y luego empiezan a modificarse, ¿tá? Como por ejemplo cuando podemos llegar a pasar de una planta a otra planta de producción o el mismo volumen de producción que va modificándose y tenemos costos fijos que durante todo un volumen de producción son fijos y posteriormente pueden aumentar o disminuir, pero ya cambian, no van a ser estos mismos que nosotros representamos acá. Otro tema también es que podemos llegar a encontrarnos en organizaciones en donde el sistema de trabajo o la productividad misma pueda llegar a modificarse. Entonces, obviamente tenemos que volver a rehacer todo el sistema. Otro tema también muy importante, el margen de seguridad.
El margen de seguridad mide el porcentaje del volumen de ventas que puede perderse sin ingresar en una zona de pérdida. En nuestro caso vamos a ver el margen de seguridad, que sería la parte en donde la organización no ingresa, ¿sí? Todo el porcentaje donde la organización puede mantenerse sin la necesidad de ingresar en zona de pérdida. En realidad lo que representa este margen de seguridad viene a ser la resistencia de una organización para permanecer en zonas de superávit, en zonas de ganancias. Va a mostrar cuál es la fortaleza de una organización. Nosotros a este margen de seguridad lo vamos a medir con la siguiente fórmula: las ventas menos el precio dividido el volumen de ventas, ¿sí? Lo que tenemos que entender acá en función al margen de seguridad es que obviamente cuanto mayor sea este margen de seguridad, va a ser más fuerte la defensa que pueda tener una empresa ante cualquier situación contingente que pudiera llegar a disminuir nuestros ingresos.